Buenos días. Bueno, pues segundo domingo de mes, segunda semana del año, y como todos los años, al principio siempre hay buenos propósitos a nivel físico, personales, y también tiene que haberlo pues a nivel de nuestra vida espiritual, lógicamente debería ser. La escuela dominical pues nos va a ayudar siempre pues a ir creciendo en todo momento en nuestra vida espiritual. ¿Alguien me puede recordar qué dimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Es bueno siempre recordar por lo menos el tema anterior. Ser fiel al Rey de Reyes. Sea fiel. Sea fiel. Sea fiel. Sea fiel. El versículo que dimos, ten la forma de la sana palabra que tenía visto en la fe y el amor. Cuán importante es tener fe. Este es el versículo base de la semana pasada. Cuán importante es tener fe. ¿Para qué? Pues para no avergonzarnos, para crecer, para estar firmes, etcétera, etcétera, que dimos la semana pasada. Esta semana, o en este día, hoy vamos a dar una vida abundante. Es un buen título, una vida abundante. ¿Quién no quiere tener una vida abundante? No, lo repito un poco más. Y todo lo vamos a hacer, ahí está, en el libro, todo lo que vamos a dar hoy se va a encontrar en el libro de Tito. El libro de Tito fue escrito por el apóstol Pablo, probablemente cuando estaba en la zona de Asia, en Éfeso quizás es donde se dice, ya que se trasladó de Roma después de estar encarcelado. Eso dicen los historiadores. Tito, un convertido de Pablo, Pablo le dice en Tito 1:4, un verdadero hijo en la fe. Es hermoso que alguien pudiera decir de nosotros, un verdadero hijo en la fe. Él era un gentil de nacimiento, era griego, nacido de padres paganos. Y Pablo quiere orientarlo e instruirlo sobre la manera de dirigir a los líderes de la iglesia y cómo lidiar con los que se oponen y los falsos maestros. Menuda tarea en la que Pablo le quería dar. He buscado cuál es el significado de Tito y he encontrado varios significados, es algo que se me ha dado. Viene un origen etrusco, que era un pueblo de la antigüedad, de la zona de la Toscana italiana, y el significado era título honorífico. Pero luego en el latín he encontrado dos significados. Uno de ellos, valeroso defensor, y otro, aquel que es protegido y honrado. Pues mira, si alguien tiene un niño y le pone Tito, podrá decirle lo que quiera que signifique. Tienes tres significados, ¿no? Bueno, la fecha fue escrita sobre el 64-66 después de Cristo. Tito fue dejado en la isla de Creta en uno de los viajes que acompañaba a Pablo. Se puede ver, tenemos a Creta, es una isla grande, es una de las más grandes, es la más grande de Grecia y es la quinta en tamaño de todo el mar Mediterráneo. Y estaba habitada lógicamente por griegos y judíos quienes no conocían la verdad de Jesucristo. El propósito de la escritura es conocida como una de las epístolas pastorales, semejante a las dos cartas que escribió a Timoteo. Son muy parecidas, van en una en esa. Esta epístola escrita por Pablo lo que hace es animar a Tito, a quien le había dejado en esa isla, para corregir deficiencias en las iglesias que Pablo había establecido en aquel tiempo o había ayudado a establecer en los viajes misioneros. Tito recibe esta tarea, establecer presbíteros, líderes, en las comunidades de Creta y luchar contra los falsos doctores que había. Era un gran problema que había en aquellas comunidades, en aquellas iglesias. Vamos a leer, algún hermano, alguna hermana que lea, Tito 1, 10-12, por favor. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, ¿no? Mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta de los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fijaros qué tipo de persona había allí, la que se encontraba Tito, ¿no? La palabra contumaces, si alguien quiere saber qué es o no lo sabe, es un comportamiento de las ideas o intenciones, a pesar de que a las personas que tienen esa idea pues suelen tener o han tenido un castigo o han tenido una advertencia o incluso han sido desengañados, pero ellos mantienen ahí su firme comportamiento en determinadas cosas. O sea, fijaros lo que Pablo, o sea, lo que Tito se enfrentaba, a qué tipo de persona, tenía una labor importante allí. Pablo, además de instruir a Tito en lo que debía de buscar en un líder de la iglesia, también le animaba a regresar a la Nicópolis. Pablo se reunía en esta zona para el invierno, en esta parte de Grecia. Éfeso está por aquí, que es donde escriben. Fijaros, para pasar de un sitio a otro no tenían aviones ni tenían nada. Fijaros los kilómetros que habían que hacer para los días. Pablo en el invierno se pasaba a esta zona de Grecia que era más cálida, y ahí es donde le dice a Tito que se encuentre con él. El tema que hoy vamos a tocar es a nivel individual. No vamos a entrar en las cualidades que tienen los líderes, no es el tema. Aunque pueda darnos, aunque la carta va enfocada mucho a eso, pero no vamos a hablar de ese tema, sino vamos a hablar de nuestra vida en abundancia y cómo la podemos sostener. Es lo que hablamos. Todos queremos tener una vida abundante, y cuando hablamos de abundancia, pues hablamos de coches, de casas, de dinero, de prestigio, pero hay que tener cuidado con todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el acomodamiento y falta nos hace que tengamos falta de compromiso con la iglesia, falta de compromiso con Dios cuando nos acomodamos. Es algo innato en nosotros, vivimos bien, estamos cómodos, pues bueno, nos vamos conformando con asistir a la iglesia, pues bien, ya estoy. Ahí nos vamos dejando una falta de compromiso, pero siempre y llanamente por las comodidades, porque nos vamos acomodando, porque el hombre tendemos a vivir bien, a estar cómodo, y a veces pues se nos va olvidando, pero también los bienes poco a poco van ocupando el sitio de Dios en nuestras vidas. Hay que tener, no digo que pase, pero digo que hay que tener cuidado con todo esto, que está bien, Dios nos bendice, y seguramente pues, a uno nos va a bendecir con más bienes materiales y a otros con menos, pero lo que tengamos, que sepamos siempre de dónde viene y a quién tenemos que estar agradecidos, para estar pendiente y no que esta comodidad o estos bienes puedan hacer que de alguna forma podamos ir poniéndolo ante Dios. Vamos a seguir y vamos a entrar un poquito en el versículo base. ¿Algún hermano o hermana que quiera leer? Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De ahí vamos a sacar lo que es la abundancia por la gracia de Dios. Es lo que hoy vamos a tocar. No la abundancia material, sino la abundancia por la gracia de Dios. Y esta gracia que Dios nos da no se puede comprar, ni se obtiene por méritos propios, ni es barata, tampoco. No es barata la gracia de Dios, a pesar de que está al alcance de cada uno de nosotros. No es una gracia de Dios barata, y lo veremos bien. Así que espero que con esta escuela dominical podamos entender un poco mejor pues la gracia de Dios y la influencia que tiene que tener en nuestra vida y en nuestra manera de vivir. Vamos a empezar con una lectura ya más amplia. Alguien que lea Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De aquí podríamos sacar de esta lectura una pregunta. ¿Qué entendemos por la gracia de Dios? ¿Qué podemos entender? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué entendemos por la gracia de Dios? Fijaros que a lo largo de la historia, desde filósofos, desde padres de la Iglesia, concilios, etcétera, etcétera, siempre ha habido un problema a la hora de definir la gracia de Dios y cómo entenderla. Hoy ya tenemos una definición teológica de lo que es la gracia de Dios. Sabemos que la teología es el estudio de Dios, el estudio y razonamiento de Dios, de alguna forma. Pues la teología, y esto es lo que he sacado, viendo lo que es la teología, para que entremos ahí. Si alguien quiere poner a decir, o tiene alguna duda, pues que hable, ¿no? Que lo diga. En teología se entiende por gracia divina o gracia santificante un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir mandamientos, para salvarse, para ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por Dios, por el que Dios llama continuamente a los hombres. Este es el concepto teológico de lo que es la gracia divina o gracia santificante. Esta gracia que Dios nos da, porque es gratuita, porque nos la da en el momento que vamos, que somos nueva criatura, tiene que tener unas causas, unos efectos en nosotros. Si no, no tendría sentido. Y si no, no tendremos la gracia de Dios en nuestra vida. José, yo diría una cosa, y añadiría inmerecida. Sí, es el amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a los hombres. O sea, ese amor que Dios da es inmerecido por nosotros. O sea, es que, como lo define, es correcto. O sea, no merecemos, pero ese amor de Dios hace que nos esté llamando constantemente. Dios está llamando constantemente. Entonces nos llena. Si tenemos esa gracia en Dios, tiene que haber unas causas, unos efectos. Todas las cosas que sea de crecimiento en Dios, tiene que tener un resultado. Si no hay resultado, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, algo está pasando en nuestra comunión con Dios. ¿Vale? Yo he sacado algunas cosas que serían importantes. Por ejemplo, cuando tenemos la gracia de Dios, participamos de la naturaleza divina. Tenemos una parte. ¿Por qué? Porque dice que tenemos un nuevo nacimiento. Nos hacemos amigos e hijos de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús? Desde ahora os llamaré mis amigos. Seremos templo del Espíritu Santo. Y eso es importante. Templo del Espíritu Santo, por lo cual cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y herederos de la felicidad celestial, herederos de un reino. La gracia santificante, como decía antes, es una participación de la naturaleza divina. Sobrenatural, porque no la entendemos. Ese nuevo nacimiento es difícil entenderlo. Pero lo sabemos, tenemos un nuevo nacimiento, una nueva experiencia con Dios, pero es por la fe. Si no tenemos fe, no podemos tener ese nuevo nacimiento, por lo tanto, no experimentaremos la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es lógico, nuestra situación con Dios, hay una división. Estamos cada uno en un sitio. Y esto es lo que nos aparta. Buenas obras, religión, moralidad, pero al final para obtener esto es por fe. Tenemos que llegar a la vida eterna por fe. Es el nuevo nacimiento. La gracia de Dios no solo obra para nuestra salvación, sino que también nos concede una vida nueva. Y eso, cuando hablamos de vida nueva, lo hablamos muy fácil.
Pero la vida nueva requiere muchas cosas. Y requiere un cambio total y absoluto en la persona. Este cambio nos ayuda a vivir y llevar una vida piadosa y justa, ya que la gracia de Dios nos capacita para ejercitar el dominio propio. La gracia de Dios nos da el poder, digamos, entre nosotros para que podamos tener dominio propio, sobre todo en nuestros actos. Nuestra conciencia, cuando hacemos algo que no es correcto y pensamos que no es correcto ante Dios, hay algo dentro de nosotros que nos dice: no estamos obrando bien, estoy pecando, estoy haciendo algo que no es correcto. La gracia de Dios nos hace ver dónde estamos y qué estamos haciendo. Nos hace tener dominio propio sobre todos nuestros actos, pensamientos y acciones, haciéndonos reverentes a Dios. O sea, vamos a Dios cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo correctamente. También nos ayuda a ver la impiedad y los apetitos mundanos. Todos, como viejo hombre que tenemos, a veces se nos crean deseos, pero estos deseos, a veces, no, muchos de ellos, que no sean todos los deseos, que no sean mirando a Dios, no complacen a Dios. También nos hace tener una esperanza, la esperanza de que un día estaremos con Cristo, estaremos con Dios, allí en su reino. Pero para vivir esta gracia, que es fácil, porque es por fe, no es barata, porque nos crea problemas, para vivir esta gracia hay dos cosas que son importantes y que a lo mejor en muchos casos no le estamos dando la importancia. Uno de ellos es la oración y otro la meditación de la palabra. Estas dos cosas lo que nos hace es acercarnos de una forma personal ante Dios. Y si nos acercamos ante Dios, estamos conociéndole, estamos llenándonos de Él, estamos llenándonos de su gracia. Por lo tanto, como alimento importante para que la gracia de Dios esté en nosotros cada día más, porque el creyente tiene que ir creciendo, no puede quedarse ahí, tiene que ir creciendo en el conocimiento de Dios. Tiene que tener oración, tiene que tener estudio de la palabra. Si falta eso, nuestro crecimiento espiritual será pequeño y la gracia de Dios en nosotros también será bastante pobre, lo cual quedaremos indefensos muchas veces a que podamos pecar. Pero hay otra cosa importante. Cuando estamos en oración, cuando estamos meditando la palabra, cuando estamos creciendo en la gracia de Dios, estamos viendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que nos tiene que guiar nuestro caminar diario. A veces no es fácil ver la voluntad de Dios. A veces también es que no miramos alrededor nuestro para ver la voluntad de Dios. Porque Dios habla de muchas formas. Y para cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una voluntad. Y Él quiere que mi vida vaya por un camino y tu vida vaya por otro camino. Que al final, el camino, el fin es estar creciendo. Pero a mí me va a llevar por una senda y a ti te va a llevar por otra. Pero para eso, para que mi vida sea correcta a Dios, yo tengo que ver cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que me está pidiendo de mí? ¿Qué está pidiendo Dios de mí? Tengo que estar creciendo constantemente en su gracia, porque ella es la que me va a guiar en todo momento. ¿Algún hermano que lea o alguna hermana? Romanos 12, 1 y 2, por favor. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entendemos por renovación? ¿Alguien tiene un concepto de renovación? Renovar es cambiar. Cambiar lo que tenemos.
¿Alguien más puede ayudarnos a entender renovación de vuestro entendimiento? Dime, David. Como cuando actualizas el ordenador, más o menos. Sí, ¿no? Poniéndolo al día. O el antivirus. Poniéndolo al día. Sí, por ejemplo, lo pones al día. Renovándonos cada día más. Eso es actualizar, eso no es renovar. Espera. Cuando actualizas renuevas y quitas No, el viejo. no. Actualizar no es lo mismo que La renovar. renovación es un cambio, es algo diferente. Estoy ordenando. Cambiarte los zapatos. Comprar directamente con- Renovamos, si decimos renovamos el ordenador, Hemos cambiado una cosa antigua. Pero lo que me refiero es que un creyente se renueva, o sea, se actualiza cada día en el sentido de la palabra de Dios. O sea, no sé si me he explicado bien o... O sea, renovar es cambiar algo antiguo por algo nuevo. Estamos renovándonos, quiero decir. renovando, aquí la palabra dice, renovado de vuestro entendimiento. O sea, constantemente el crecimiento de Dios nos está renovando, que pensamos hoy esto de Dios y mañana vamos conociendo más de Él. Por lo cual vamos renovando, vamos conociendo cosas nuevas. Sí, dime. Renovar es una palabra compuesta, que es renovar de nuevo. O sea, re significa volver a y volver a tener nueva la mente. Mueve a la mente. Lo que es el concepto, o sea, el significado de renovación. Por lo cual tenemos que ir estando constantemente. La renovación es el crecimiento de Dios. O sea, si vamos creciendo, si vamos conociendo a Dios, conoceremos más cosas de Dios. O sea, conoceremos lo grande que es. Es constante. Entonces es importante la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque, hermanos, hay que buscar la voluntad de Dios constantemente en nuestras vidas para que podamos estar más cerca de Él y para que de alguna forma pues seamos más fieles, más dignos de Dios. Pablo le deja a Tito unas indicaciones en las que tenía que exhortar a los demás, enseñándole qué es lo que tenían que creer. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Ahora sabemos que Tito, al igual que Timoteo, eran personas jóvenes, entonces en una sociedad como la cretense, donde había personas de ese tipo que tenían tantos problemas, él decía que quisiera una exhortación pero con autoridad. Y cuando nosotros hablamos algo con autoridad, ¿qué nos da la autoridad? ¿Quién nos da la autoridad para hablar? Dios. A través de Espíritu Santo. su palabra. Es cierto que el Espíritu Santo nos guía, pero cuando nosotros hablamos con Poder de su palabra. poder de su palabra. Porque hablamos de la palabra, las exhortaciones las llevamos a través de la palabra. No decimos, hermano, tú estás actuando mal porque yo te lo digo. No. Tú estás actuando mal o esto no es correcto porque la palabra de Dios nos dice. Por lo cual el poder nos lo da la palabra de Dios. El apóstol le insistía a Tito en que lo que tenía que exhortar con autoridad. Vamos a leer. Alguien que lea. Tito 3:1-2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las Espérate, un misericordias, momentito. Esa, perdón. recuérdales que Eso. se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fijaros qué importante lo que palabra nos dice. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir de acuerdo con la gracia de Dios, lógicamente, que es la que nos guía. Como testigos ante el mundo que tenemos, el mundo que está, que es real, que nos ve, que nos mira, un mundo, todos sabemos cuál es la sociedad, la degeneración de la sociedad constante, eso lo estamos viendo. La sociedad se está quebrando directamente en una degeneración importante. Cada vez se habla más de igualdad, que está bien, la igualdad no es mala. Jesucristo no hizo ahí ningún equilibrio de unos más o menos, la igualdad. Pero cada vez esa igualdad nos está llevando a que todo sea relativo, todo podamos hacerlo, todo es correcto. No pasa nada. No pasa nada. El liberalismo y el libertinaje se están llevando
hasta puntos increíbles. No pasa nada. Hablamos de gay, no pasa nada. Son personas. Hablamos de matrimonio, de personas, tenemos eso, no pasa nada. Cada vez más, y como hablábamos el otro día, creo que lo hablamos, que se puede llegar hasta una imposición en las iglesias, que se podría llegar a que se hagan este tipo de matrimonio. A todos los niveles. O sea, se nos puede imponer a nosotros que no estamos de acuerdo, que la palabra, no, pero no estamos de acuerdo con nada, sino porque la palabra de Dios nos dice que eso no es legítimo, no es natural, y que es oprobio para Dios. Pues se nos puede obligar. En una iglesia evangélica, no creo. Yo sigo pensando que no, pero se estaba diciendo eso. El otro día lo hablábamos, yo decía que era anticonstitucional porque tenemos unos fundamentos y unos estatutos, pero por lo visto hay artículos que dicen que sí. Que no. Bueno, legalmente es imposible. Y además, aunque lo dijeran, tendríamos que estar contra las autoridades, eso, porque la palabra de Dios está por ahí. Exactamente. No, pero voy a llevar lo que quiero decir, no voy a eso, sino voy hasta dónde vamos llegando. Ya. Hasta dónde vamos llegando. No voy a decir porque, lógicamente, si a nosotros nos obligaran a casar una pareja, diríamos no, y punto. Y estaríamos en contra y nos rebelaríamos con lo que tuviéramos que arreglar. Hasta ahí lo tenemos claro. Pero no voy a eso. Voy hasta el punto de dónde se va llegando. A Sodoma y Gomorra. Exacto. A Sodoma. Es donde vamos. Entonces nosotros somos testigos y tenemos que ser testigos en este mundo de lo que creemos y de lo que somos, porque una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que somos. Tenemos que ser consecuentes con nuestras creencias, con nuestra vida. Tiene que ir en una misma línea. ¿Por qué? Todos sabemos, no sé si os pasa, pero cuando decimos soy evangélico, soy cristiano, tu alrededor está pendiente de lo que tú haces, de lo que tú dices. Siempre está pendiente. Cómo actúa, cómo te muestra. ¿Para qué? Sí. Entonces eres radical e intransigente. Sí. Joder, a mí me califican de eso. Sí, exactamente. Por eso digo que somos testigos en este mundo, y además el muestre lo que hace es mirarnos porque somos diferentes. Pero es que, mira, fíjate, si leemos el primer versículo, cuando dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Digo, habría que aclarar a lo que se refiere toda buena obra, porque yo lo que no acabo, no sé si va muy bien con lo que estamos hablando, pero lo que no acabo muy bien de entender es como todavía dentro del pueblo de Dios, pues haya dirigentes o hermanos, vamos a decir hermanos, ¿vale?, que de alguna manera estén dando soporte hoy a partidos políticos que están en contra del Evangelio, que están en contra de los principios de la Iglesia. Es decir, por eso es importante tener claro en qué creo y qué soy. Y lo hacen testimonialmente, quiero decir. Claro, pues no, ahí lo que tenemos que es solamente indagar en la palabra, crecer en la palabra, y la palabra nos guía y nos dice. Una cosa es, nosotros tenemos, lógicamente, sujetarnos a las gobernantes y autoridades. Claro, el apóstol deja que los creyentes tienen que tener una línea de mantenernos o de cómo comportarnos. Yo tengo aquí algunas cosas y ahora lo vamos a ver. Pero siempre podemos tener una línea de comportamiento porque la palabra nos dice. Lo que no podemos hacer es admitir que se vaya en contra de Dios. Ante eso no tenemos que rebelarnos. Eso no podemos aceptarlo. Pero nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad que tenemos que cumplir. Tú lo sabes que hay algunos que incluso instan a ir a manifestarse en cosas que dice, bueno, vamos a ver, ¿y tú los conoces? Sí, yo lo entiendo, pero bueno. Cada hermano tiene una vida ante Dios y es consecuente de lo que dice, lo que hace, porque todos somos consecuentes de nuestros actos, todos daremos cuenta a Dios de todo lo que ha hecho. Yo tengo mis criterios sobre los temas políticos y los temas de en un sitio donde estamos para un servicio se pueda incitar a los hermanos a unas manifestaciones. A mí no me parece correcto, pero como si aquí en la iglesia el pastor ahora hace proselitismo, hermanos, vamos a ir todas las manifestaciones, que es bueno. No creo que sea el sitio. Aquí en la segunda parte del expositor, con referencia al capítulo de que hay que obedecer, dice, los cristianos debemos obedecer a quienes están en autoridad, mientras las leyes de los hombres no contradigan la palabra de Dios. Así, correcto.
nosotros tenemos, y ahora estamos, yo un poco iba a seguir, pues bueno, ahora tenemos, ahí tengo algunas de las cosas que podríamos sacar, por lo tanto, hay una cosa que es importante y que es bueno orar por las autoridades, y a lo mejor no estamos de acuerdo, pero ¿para qué vamos a orar? ¿Para que los quiten? Pues podríamos orar para que venga otra persona mejor, o quizás para que le dé sabiduría para gobernar. Pero también, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios llenos de la gracia de Dios, tenemos que cumplir las normas establecidas donde vivimos, cumplir las leyes humanas, y siempre digo, cuando cumplimos las leyes quiere decir algo que no vaya en contra de Dios. A eso lo apartamos, pero mientras tanto tenemos que cumplir las leyes humanas, tenemos que estar dispuestos a buenas obras no solo en la iglesia, cuidadoso en nuestra manera de hablar, lo que hablábamos antes, lo que se nos mira, lo que se nos dice, cómo hace, mira cómo hablas, no crear problemas por encerrarnos en determinados temas, más bien buscar la sabiduría y el razonamiento que viene de Dios, no porfiar, a veces nos metemos en porfías ahí. Bueno, pues a lo mejor hay que retirarse y buscar la sabiduría de Dios, intentar ser justo, y digo intentar, no es fácil, pero digo intentar ser justo, amables, comprensivos, entendiendo a los demás en sus sentimientos. A veces había algo que se dice, ¿no? Para comprenderte tienes que poner en los zapatos de esa persona para entenderla. Pues intentemos ser comprensivos, ver sus necesidades, dónde podemos ayudar, tener espíritu de mansedumbre, humildes. Sí, es cierto, hay muchas cosas que la gracia de Dios, que abundando en nosotros, debería de dar estas cualidades. Y hay una cosa importante, distinguirlo y marcar diferencia. Nos llamen como nos llamen. Nos dicen aquí, no es fácil que te llamen, eres intransigente, eres tal. Bueno, pero lo que no puede ser, no voy a hacer es ir en contra de Dios. Si no me quieres aceptar, no me aceptes. Eso está claro. Siempre tendremos. Mira, os voy a contar algo. Un día contaré mi testimonio, pero bueno. Yo fui durante muchos años, fui costalero. En Huelva, los pasos la gente se mete debajo. Durante muchos años fui costalero de muy jovencito. Yo, bueno, pues buscaba sensaciones, ¿no? Mi creencia nunca ha sido muy exacta, pero buscaba sensaciones. Y ser costalero era una sensación buena, la verdad. Yo he llorado por no salir un domingo de Ramos que salía, o alguno, bueno, es que llevo muchos casos, pero bueno, he llorado porque llovía, porque después de un año de ensayo no puedes sacar un paso. Fue todo un trabajo ahí, tú llorabas y pensaba que te salían sentimientos. Bueno, podían ser emociones. ¿Por qué? Porque todo el mundo lloraba. Y si todo el mundo lloraba, tú también llorabas. ¿Vale? Todo eso lo he hecho durante muchos años. Yo he estado en el Rocío, me he metido debajo de la Virgen del Rocío. Ay, eso es infernal. Eso es infernal. Eso es un fanatismo. Bueno, pues después de muchos años, o de algunos años, de 8 o 10 años, vas creciendo y te metes en la junta directiva. Estaba dirigiendo una hermandad que movía millones para, pues, comprarle los candelabros de plata que costaban 3 millones de pesetas, para comprarle toda la platería que va delante, donde van las velas, tal, o sea, una burrada. Yo durante años hemos estado trabajando para conseguir los millones de pesetas de aquel tiempo, que hablando hace ya más de 28, 30 años, para conseguir eso. Bueno, cuando yo me convertí, bueno, yo tengo fotografías en el arzobispado que hice, porque antes me dedicaba a la fotografía, bueno, prestigio delante porque era una persona, además de costalero, eras líder, además tenía buena posición, etcétera, etcétera. Y un día en una reunión de la junta directiva llego y antes de empezar digo, tengo que deciros algo, a partir de hoy presento mi renuncia. Aquí, claro, ¿cómo vas a renunciar? ¿Por qué? Eres una persona que trabaja, una persona que lleva muchos años. Y digo, porque he creído que para creer, o sea, he pensado que para creer en Dios lo que estoy haciendo, esto no es bueno. Imaginaos el follón que se creó. Por un momento me dio miedo, me quedé cohibido, claro. Estamos hablando de una junta directiva de 10, 12 personas, todos hombres, director del banco tal, presidente no sé qué, presidente. Y tú llegas ahí, que yo era uno de los más jóvenes, y digo, pues mira, es que yo me he dado cuenta de que
Creer en Dios me implica que esto está mal. ¿Cómo que está mal? La Virgen de los Ángeles, que es la Virgen, tal. Está mal, que entiendo de que esto es. Automáticamente me rechazaron y no me han vuelto a hablar. Personas que he compartido con ellos muchas cosas, muchas, aparte de amistad. Eres te han comido la cabeza, eres un loco, eres un cual. Es el sufrimiento, todos tenemos que pagar, nos toca pagar por estar. A veces te repercute, a mí me repercutió incluso en mi trabajo. Yo estaba trabajando como director comercial en un periódico y había unas influencias y tuve algunos problemas por eso. Pero bueno, al final te das cuenta de que si realmente crees en Dios, Dios te ayudará a salir con problemas, con dificultades, pero te va a ayudar a salir. Por eso digo que todos de alguna forma tenemos que pagar unas consecuencias, pero tenemos que ser obedientes a las leyes y estar dentro de ellas en la medida que podamos y además siempre fiel a Dios. Vamos a seguir, si no se nos paran aquí. Me equivoco con el aparatito. Vale. Alguien que lea Tito 3, 9, 11, por favor. Sabiendo No, que sí, Tito 3. Pero evita. Arriba. Arriba. Sí, aquí. Pero evita. Pero evita las cuestiones necias. Sigue, Mari Carmen. Sigue, Mari Carmen. Sí, bien. Genealogías y con denunciaciones acerca de la ley porque son vanas sin provecho. Sigue leyendo. ¿La ve? Sigue leyendo. Que cause divisiones después de una y otra amonestación desechable, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, evita las cuestiones necias, genealógicas, contenciones y discusiones acerca de la ley. Esto ocurre en la Iglesia. Es posible que no entendamos o que no estemos de acuerdo en algunas cuestiones. Bien puede ser de algún hermano, bien puede ser de los líderes, bien puede ser de un grupo de hermanos. Y a veces todas estas cosas que pasan, todas estas cuestiones en las que entramos en porfiar, entramos en discutir, son las que crean las divisiones. A veces yo he estado en alguna división, lamentablemente, por pequeñas cosas que se hacen grandes. Se tiende a hacer grupos para defender. O no estamos a favor de ese anciano, o no estamos a favor de este diácono. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Tengamos cuidado. Nos dice que busquemos, que no discutamos. Hombre, otra cosa es que el pastor venga este domingo y tiene una revelación y vamos a dar más dinero, que vamos a ser más bendecidos. Diremos, eso ya sería otra historia. Las revelaciones, las justas. Y depende para qué y a la luz de la palabra. Pero sí es cierto que aunque no estemos de acuerdo con alguna cosa, tendremos que acatar en determinados temas. Por ejemplo, si es una reunión, es una decisión de la Iglesia y no estamos de acuerdo. Es legítimo, no es que sea ilegítimo, pero tendremos que asumir y tendremos que estar de acuerdo. O una decisión de los ancianos, de los pastores, a veces no estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que no podamos hablar con ellos. Vamos a ver, siempre podemos hablar. Lo que hay que hablar es con humildad, con sencillez, lo que entendemos. Y si no es lo que nosotros entendemos, pues tendremos que orar a Dios. Otra cosa también, como se da en muchas iglesias, es la autoridad porque yo soy. Tampoco, porque además no es bíblico. La autoridad porque yo lo digo no es bíblico. La autoridad siempre está con la palabra.
Hay que entender siempre y estar en lo posible cerca, vivir cerca de Dios para entender y ser consecuente en todo momento donde estamos, cómo vivimos y ante estos problemas cómo tenemos que actuar. Las discusiones estériles solo traen malestar y divisiones. Vamos a seguir porque hay una parte ya importante y ya estamos terminando. Tito 3:7, algún hermano o hermana que lo lea. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, se nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo nos recuerda en estos versículos cómo era nuestro pasado antes de conocer a Cristo respecto a nuestra salvación. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Es que no éramos mejor que otras personas. Por lo tanto, éramos desobedientes, éramos esclavos del pecado y no buscábamos a Dios. Y si lo buscábamos a nuestra manera, a nuestro entendimiento, siguiendo nuestras normas. Gracias a Dios, cuando nos convertimos, es cuando empezamos a ver, es cuando se nos pone, se nos abre, se nos quita y vemos la realidad de lo que es Cristo como en este mundo cuando vino a salvarnos, ¿no? La realidad de la salvación. Porque cuanto más consecuentes seamos con el precio que hemos tenido para ser salvos, más cerca estaremos de Dios. A veces nos olvidamos el precio que pagó Jesús por nuestra fe. Eso hay que tenerlo presente para ir creciendo, para estar cerca de Él, para buscar a Dios. ¿Qué es lo que pagó Dios por mi vida? Jesús en este. ¿Qué pagó por mí? Si yo sé, si soy consecuente, lógicamente voy a ir creciendo. Voy a ir creciendo en la palabra. Por eso se nos dice, nueva criatura somos. Y no somos para quedarnos ahí. Somos nueva criatura para crecer en Dios. Para ir conociendo la grandeza de Dios. Para estar cercano, para que podamos estar cada día en una vida correcta, buscando la voluntad de Dios y abundando en la gracia de Dios. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, la podemos referir al versículo 7 del principio que dimos, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El versículo 3:7 antes, acordaros, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, aquí una rotundidad. Palabra fiel es esta, completamente cierto. Es la confirmación y el testimonio de Pablo que estaba diciendo a Dios. Palabra fiel es esta, en esta tienes que estar. Uno puede confiar plenamente en ella, porque te va a ayudar en los momentos de angustia y en los momentos de tribulación. Porque además nos salva, estamos cerca de Dios. Palabra fiel es esta, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos, a compartir algo importante. Nosotros no le damos valor a ser herederos y coherederos con Cristo, no le damos valor. Lo decimos, pero no le damos. Y eso es grande, ser heredero y coherederos. Vivir cada día para Dios es honrarle con nuestros actos, con nuestras formas, con nuestras palabras, con el amor a nuestros hermanos, con la comunión, con el compromiso en la iglesia y el compromiso con Dios. Eso es honrar cada día.
Y ahí es donde se verá una vida llena y abundante en la gracia de Dios, que nos hará, de alguna forma, ser testigos y testigos fuertes para decir hay un Dios que ama y un Dios que salva. Así que, hermano, busquemos llenarnos de la gracia de Dios, porque ella es la que va a hacer mejor nuestra vida. El Señor nos bendiga.